Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al ciclo de conferencias de actualización, buenas prácticas, mantenimiento y patología de pavimentos de concreto, dirigido por el ingeniero Diego Jaramillo Porto, gerente técnico de la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto Procenco. Mi nombre es Lady Serpa, yo soy coordinadora de contenidos y comunidades en Cemento Ultracem y hoy los voy a estar acompañando como su moderadora. Este ciclo de conferencias se realiza a través de Campus Ultra, el programa de gestión del conocimiento de Cemento Ultracem, con el que buscamos generar valor e impulsar la productividad y competitividad de aquellas personas que acceden a estas capacitaciones. El tema que desarrollaremos hoy es procedimientos de mantenimiento y reparación de pavimentos de concreto y la próxima semana finalizaremos este ciclo de actualización con patología de pavimentos de concreto más allá de las fisuras. Y bueno, quiero que conozcan un poco más de nuestro panelista invitado. Él es Diego Jaramillo Porto, ingeniero civil y egresado de la UNAMA de Brasil. Cuenta con más de 35 años de experiencia en Brasil y Colombia en la construcción de estructuras de concreto y el desarrollo de tecnologías relacionadas con cemento y concreto. Desde hace más de 21 años es profesor en posgrados de varias universidades de Colombia, Perú y El Salvador, en temas de tecnología de concreto, diseño, construcción, mantenimiento, rehabilitación y patología de pavimentos de concreto. También es miembro activo de los comités colombianos de normalización de cementos, concretos, pavimentos y químicos para la construcción del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y CONTEC. Y bueno, también es director de pavimentos en infraestructura de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado. Quiero aprovechar para comentarles a los que no han tenido la oportunidad de empezar la semana pasada con nuestro ciclo de actualización, cómo va a ser la dinámica de este webinar. Luego de que el ingeniero termine su conferencia, vamos a tener un breve espacio para contestarles aquellas inquietudes que se pudieran generar para que el ingeniero les dé de forma inmediata respuestas. En caso tal de que el tiempo no nos alcance, pues más adelante les voy a dar el correo electrónico al que pueden dirigir sus inquietudes para que el ingeniero les responda de manera interna y bueno, ya queden con la duda resuelta. Y también en la cajita del chat, cuando ya se está acercando la hora final de nuestro webinar, les voy a compartir un Google Forms en donde pueden diligenciar sus datos. Ahí les voy a preguntar sus datos personales, su correo electrónico, para poderles generar el certificado de asistencia. Entonces, estén muy atentos porque las personas que culminen esta conferencia son los que van a tener la posibilidad de recibir el certificado de asistencia. Entonces yo se lo voy a estar compartiendo más adelante en la cajita del chat para que lo tengan pendiente. Y bueno, ahora sí quiero darle paso a nuestro panelista invitado, el ingeniero Diego Jaramillo Porto. Bienvenido, ingeniero. Buenas tardes, Lady. Buenas tardes para todos. Es un placer estar nuevamente por aquí. Estuve hace 8 días y tuvimos la oportunidad de hablar un poco sobre algunas consideraciones actuales de los pavimentos de concreto y adicional, buenas prácticas. Ahora, yo de antemano les pido disculpas un poco por la celeridad que vamos a tener. La idea era tener una charla un poco más extensa, pero desafortunadamente en estos oficios a veces salen compromisos inaplazables y precisamente hay una junta directiva a la que tengo que asistir a las 5 de la tarde y por eso pues tocó acelerar un poco el tema. Entonces, vamos a comenzar. ¿Me confirmas, Lady, si están viendo la primera diapositiva? Sí, se ve perfecta. Listo. Entonces, este tema de pavimentos de concreto, lógicamente, es complementario a lo que vimos hace 8 días. Hace 8 días retomo una diapositiva que mostré sobre el mantenimiento y reparación de pavimentos de concreto, donde decía que el mantenimiento de pavimento rígido es muy bajo, donde vemos que hay que realizar cerca del 8, 9, 10% del costo inicial en mantenimientos a lo largo del periodo de diseño de 20 a 25 años. Y eso, pues, lógicamente, es un impacto bajo que se considera en un pavimento. Y de esa manera, pues el pavimento hay que hacer. ¿Eso qué quiere decir? Que al pavimento hay que hacerle cosas.
Si le ocurre alguna situación donde hay una fisura, donde hay un daño, un desportillamiento, algo de ese estilo, pues hay que arreglarlo. Una de las grandes constantes que tenemos a veces en los pavimentos de concreto es que siempre le dicen a uno, ingeniero, este pavimento lleva 40 años sin mantenimiento. Y lo dicen con gran orgullo, pero la verdad es que yo les diría, y sabe que duraría mucho más y estaría en mejor estado si le hicieran los pocos mantenimientos que se requieren, el cambio de sello, coser una que otra fisura, reparar una losa, cosas de ese estilo, donde realmente el pavimento adquiere una mejor posibilidad de desarrollarse a futuro. El mantenimiento es un tema de cultura, por eso lo llaman la cultura del mantenimiento, pero también es un tema de oportunidad. Oportunidad porque yo lo puedo hacer en el momento que yo considere. Yo puedo esperar de pronto que pase el invierno y lo hago, yo puedo hacerlo antes. En fin, es un tema de oportunidad, cuándo lo quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Lo que sí hay que ser muy consciente es que una demora en la ejecución del arreglo puede traer mayores costos a futuro. Una fisura de hoy, si yo no la trato hoy con una costura normal, de pronto dentro de 1, 2, 3 años, ya va a ser una fisura en bloque que ya merita de reponer una losa completa o una losa parcial. Entonces, lo que yo no haga hoy, pues voy a tener que considerar que en el futuro voy a tener que realizar algunas actividades un poco más costosas. Y el otro concepto que yo les quiero hacer ver es que en la medida en que yo le hago un mantenimiento, una reparación al pavimento, el pavimento retoma parte de ese índice de servicio inicial, puede que no llegue al inicial constante, como vemos aquí, puede que sufra un deterioro normal por fatiga, por deterioro normal del tráfico, se hace una intervención, se eleva el índice de servicio otra vez, el estado del pavimento se comienza a deteriorar otra vez, se eleva, o sea, y ahí va uno transcurriendo. Y ahí va uno llevando el pavimento a lo largo de los años y de esa manera pues podemos tener ya diferentes tipos de intervenciones, preventivas, correctivas o inclusive reconstructivas, donde pongamos tener ya intervenciones mucho más profundas a lo largo. A una losa de concreto le pueden ocurrir muchos daños, fisura de esquina, transversal, longitudinal, daños en los sellos de las juntas, desportillamientos, en fin. Yo puedo listar ahí, inclusive un poco más, pero listo 14 o 15 actividades en las cuales yo voy a tener que hacerle algún tipo de intervención, porque esos daños pues, pueden afectar de alguna manera la operatividad de la vía. Entonces, de hecho, a una losa a veces en un pavimento le ocurren, no todas las 14 o 15, porque yo conozco un proyecto, yo tuve una patología en un proyecto donde prácticamente todas las que ustedes ven aquí estaban en ese proyecto. Todas, absolutamente todas. Un pavimento que duró solamente 3 meses. Muy mal diseñado, muy mal construido. Fuera de que estaba mal diseñado en la obra, hicieron un cambio. Eso lo vamos a ver en patología, se lo voy a mostrar. Un cambio del diseño y lo empeoraron todavía más. Entonces eso, digamos, el comportamiento fue bastante desastroso. Pero normalmente en una obra puede ocurrir 1, 2 o 3 daños de este estilo que se ve acá y de esta manera pues hay que hacer algún análisis. Hay que hacer mucho antes de reparar un daño. Ustedes ven ahí que en esa lista que yo tengo hay 13 ítems, de los cuales hay 11 antes de la reparación. Eso es para enfatizar que a veces somos muy instantáneos, quiere decir que a veces vemos la fisura e inmediatamente le decimos la orden a alguien que vaya y la cosa, o que vaya y quite eso, que vaya y demuela la losa, que es lo primero que a veces se opta. Hay que identificar los daños, clasificarlos, verificarlos, ver qué se diseñó, qué se construyó, cuál es la causa del daño y ahí sí diseñar la reparación para monitorearla después. Si uno se centra por la parte técnica pensando en el usuario, el ideal es llegar al ítem 12, o sea, reparar, porque cuando yo reparo el daño, yo estoy corrigiendo la anomalía que tiene la vía y de esa manera yo le puedo mejorar la circulación a las personas, al usuario. Digamos que ese es el ideal. Si estamos en un proceso jurídico, estoy seguro que al juez, a los abogados y eso no les interesa llegar a la reparación, les interesa llegar hasta el 10. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Cuál fue la causa principal? ¿O cuál fue la causa eficiente? Me preguntarán, oye, ¿qué tiene que ver entre causa principal y causa eficiente? ¿Hay una diferencia entre una y otra? Sí,
Hay una diferencia entre una y otra. La causa principal es el daño. Por ejemplo, un espesor insuficiente de la losa. Esa es una causa técnica, llamémoslo así, porque estamos diciendo que la causa fue un espesor más pequeño que no pudo controlar los esfuerzos y se deterioró. Pero también hay personas que le interesa saber no solamente qué es el espesor, sino quién tomó la decisión para llegar al espesor insuficiente, que es lo que se llama la causa eficiente, porque con eso se llegan a las responsabilidades que se deben asignar a eso. En términos de daños, antes de meternos en reparación, les quiero enfatizar que hay 4 familias de daños. Hay una familia grande de fisuras que son muy comunes. Hay una de ellas que es poco común, que es las fisuras por durabilidad. Pero sí tenemos, digamos, fisuras que son muy frecuentes, como las de esquina, las longitudinales y las transversales, que son muy, digamos, muy físicas porque ustedes las ven, la de esquina porque está en la esquina, la longitudinal porque va en el sentido longitudinal, la transversal porque va, pero cada una de ellas tiene sus causales. La durabilidad es más por reacción alcali-sílice y esa pues tiene una patología, digamos, una respuesta patológica a la estructura bastante simpática. Es como un árbol al lado de la junta. Entonces, de esa manera hay un grupo llamado familia fisuras. La otra familia es las familias de daños en las juntas, cuando el sello se daña, cuando hay desportillamiento del borde de las losas, precisamente en al lado de la junta, o cuando la junta longitudinal se comienza a separar. Cuando la junta longitudinal se separa es indicativo de que hay un problema mucho más grande que solamente el sello o la junta que se abre. Porque cuando una losa se escurre hacia la derecha o hacia la izquierda, quiere decir que hay problemas de confinamiento y hay problemas de contención y lógicamente ¿quién para eso? O sea, ¿cómo detengo ese movimiento? Eso es un tema que es mucho más profundo. La familia de los daños superficiales, donde hay las fisuras mapeadas por falta de curado, las descascaramiento por exceso de acabado superficial o adición de agua o adición de un endurecedor antes de la exudación completa, pulimento, pérdida puntual, los famosos pop-outs que ahí ven la fotico a la derecha. Y tenemos una cuarta familia, que son los daños avanzados. Esos daños avanzados es cuando ya una fisura se vuelve segmento, ya se separa de la losa y se vuelve un segmento, donde que llamamos nosotros segmentación, escalonamiento, asentamiento, separación de berma, bacheos, bombeo, todo ese tipo de daños que ya son evoluciones de daños básicos que llevan a que el deterioro pues, sea mucho más alto y que haya que hacer. Aquí no alcanzo a mostrarles todo. Yo, digamos, cuando dicto clases de mantenimiento, yo les hago todo un compendio de la identificación de fallas, de todas esas que vieron allá, mirando cada una la severidad y todo eso. Les muestro un ejemplo, fisura transversal, que es precisamente la que lleva esa dirección. Solamente que a veces uno se engaña, uno a veces piensa que una fisura puede ser de esquina, como la que ven ustedes a la izquierda, aquí en esa parte blanca, pero esta fisura que va más allá de la mitad de la losa, se considera fisura transversal. Y lo contrario también, una fisura que nazca aquí y vaya más allá de la mitad de la losa en sentido longitudinal, se considera fisura longitudinal. Entonces, para todos los efectos hay varias cositas que hay que considerar. El ancho de la fisura, si tiene o no desportillamiento y si tiene o no escalonamiento. Escalonamiento es que se diferencie la altura, o sea, un pedazo esté más arriba o más abajo. Y de acuerdo con esos 3 criterios, pues se determina si es una fisura transversal de baja severidad, moderada severidad o alta severidad en función de la apertura de la fisura, en función del desplazamiento del desportillamiento o en función del escalonamiento. Y esa es una fisura que se abre normalmente por varias causas. Corte tarde, fuera de la ventana de corte, por exceso de la ventana de corte se pasa, pérdida del sistema de transferencia por fisuras que se abren por barras torcidas, la modulación demasiado larga, o sea, mucho más allá de los límites que establezca la especificación, ya comienza a haber riesgo, espesor insuficiente de la losa, en fin, hay una cantidad de causales que pueden llevar a que la losa tenga esa connotación. Hay otro mensaje acá. No demuelan, o sea, si hay que demoler, pero miren primero el resto de opciones hay, pues la losa se puede salvar, o sea, hay que investigar, hay que evaluar siempre la viabilidad técnica de reparar y hacer toda una evaluación de esa reparación técnica, económica, ambiental y social.
existen muchos sistemas de reparación. Mira, para esa lista que está a la izquierda le ponemos a la derecha algunos sistemas convencionales y no convencionales de reparación y mantenimiento. Y todo está cubierto, o sea, uno puede reparar fisuras, juntas, daños superficiales o daños avanzados con técnicas convencionales o no convencionales de reparación. Ahí ven ustedes dos foticos a la derecha, una de reparación a profundidad parcial y otra de inserción de barras de transferencia en concreto endurecido, que digamos ilustran un poquito el tema de cómo uno puede visualizar este tipo de daños. Entonces ahora sí, metámonos en algunos procedimientos, no los voy a mostrar todos, de hecho yo le decía a Lady, les voy a mostrar 5, pero la presentación que mandamos para memoria tiene 8 sistemas de reparación para que ustedes puedan ver. Dejé para el final, digamos, los menos comunes, pero los más comunes, en su orden, llamaría uno son reparación de fisuras, porque es lo que la gente mayor le tiene miedo. Cuando ve una fisura, inmediatamente trata de corregirla. Los desportillamientos con un sistema que se llama reparación a profundidad parcial. Los daños en bloque, que eso ya se hacen con una reparación a profundidad total. La pérdida de transferencia de carga, que eso se tiene que hacer por obligación en indicadores de desempeño, en especificaciones como en la ANI, por ejemplo, o el INVIAS. Tiene que hacer inserción de barras de transferencia en concreto endurecido para corregir la pérdida de transferencia. Cuando tenemos escalonamiento o pérdida de la textura superficial, se puede hacer fresado con doble fin, un fresado para nivelar o un fresado para retexturizar. Hay dos diferentes tipos de intervenciones. Cuando se dañan los sellos, como el que ven ustedes aquí despegadito, reponer el sello es muy sencillo, quita y ponga, pero hay que ponerlo con la nueva técnica para no cometer el mismo error que de pronto generó el daño del sello anterior. Las fisuras longitudinales son un poco más complejas, en fin, dependen del por qué se está abriendo la fisura, si es un corrimiento lateral, si es una pérdida de soporte lateral, si es que no funcionó el efecto Berman, cosas de ese estilo, y hay un elemento temporal de intervención que se llama la costura cruzada. Ahí alcanzan a ver una fotico, unas barras corrugadas que se meten en sentido diagonal y forman como una X atravesando la fisura para contener, o sea, para que no se abra más, porque si ustedes no tienen eso, ese segmento se sigue abriendo. Y vacíos debajo de las losas, en los cuales yo puedo hacer una inyección de material adecuado para generar un nuevo soporte en la losa. Entonces, vamos a ver, digamos, rápidamente algunos sistemas de los que vimos ahí, los 5 primeros. Vamos a ver costura con resinas epóxicas. Es uno de los sistemas más comunes que hay. No solamente en pavimentos, en edificios. Ahí es muy común, en puentes. Hacer, digamos, ahorita en Bogotá está en un programa de puentes haciendo inyecciones para sellar fisuras que se abrieron. Múltiples fisuras. Ahorita, por ejemplo, si alguien tiene la oportunidad en Ciudad de Bogotá, pasar por la 127 ahorita, siempre tienen un carril cerrado y es que le están haciendo inyecciones desde arriba a presión. Vamos a ver cómo se hacen las inyecciones a presión. Es el sistema más utilizado para coser fisuras utilizando resinas epóxicas. Lo que hay que lograr primero en este tipo de arreglos, si ven ustedes tipos de daños que uno puede coser con resinas epóxicas, fisuras de esquina, fisuras transversales de este estilo, fisuras longitudinales de este estilo. Y lo importante es que ustedes tienen que lograr que la losa vuelva a funcionar otra vez de manera monolítica. O sea, que yo tenía una losa que era largo y ancho y espesor y de repente se fisuró en algún punto y esa losa pues se segmentó, se dividió en dos porque ya va a comenzar a funcionar cada pedazo de manera independiente. Y en ese caso lo que yo tengo que hacer es primero evaluar qué tipo de fisura es, si es una fisura viva o una fisura muerta, y en esa función de eso coserla. Y la costura lo que me tiene que lograr es que la losa vuelva a quedar otra vez en su tamaño original, o sea, si era de 350 por 450 y se me dividió por una fisura, pues yo tengo que coserla para que el epóxico me sirva como elemento de puente de adherencia entre las dos partes y se vuelva a generar una losa íntegra, o sea, totalmente como estaba originalmente. Eso permite que la fisura se pegue al lado del lado, por eso lo llaman puente de adherencia también, se pegue al lado de la fisura y ese epóxico, no lo alcanzo a mostrar aquí, el ensayo que se hace sobre el epóxico es sacar un núcleo donde está la fisura y romper el núcleo, y el núcleo tiene que romper a martillazos, pero tiene que romper por todo lado menos por la fisura.
¿Eso qué quiere decir? Que el epóxico tiene que ser mucho más resistente que el concreto que está cosiendo ahí y por lo tanto tiene que soportar esfuerzos de tracción y compresión. Hay que diseñar todo aquí en la vida, hay que diseñar. Si usted va así para cambiar un sello, hay que diseñar. Hay que acostumbrarnos a eso, de que todas las cosas en la vida tenemos que preverlas, tenemos que planearlas y tenemos que ejecutarlas bajo un procedimiento. Eso es diseñar y ejecutar. Y se debe garantizar que el material epóxico ingrese en toda la sección de la fisura para que el funcionamiento sea totalmente homogéneo. Hay dos sistemas de costura de losas con resinas epóxicas. Una que es la costura por gravedad, que su nombre lo dice, es solamente voltear el recipiente, descargar y el epóxico se encarga por la misma gravedad y el peso, pues la gravedad ambiente que tenemos en la Tierra, vaya entrando en la fisura. Eso quiere decir que yo debo tener una apertura de fisura tal que me permita que la resina epóxica fluya hacia adentro. Entonces, hay temas que comienzan a entrar ahí, la viscosidad, la apertura de la fisura para que eso se dé. Ahí ven una foto de una costura por gravedad en la cual se hace como una especie de piscina con una resina también que se levanta después y se forma como una especie de canal, se va llenando y él por gravedad, por el peso propio comienza a fluir, a fluir, a fluir, hasta que llega a toda la sección transversal. Y tenemos la otra opción que es la costura a presión. La costura a presión es una costura ya en ciertas situaciones donde o la fisura es muy quebrada o tenemos un ancho muy pequeño que no permite que fluya con la viscosidad adecuada y de esa manera entonces vamos a tener que colocar primero unas boquillas y segundo una resina encima que tape totalmente, o sea, volver impermeable esa fisura y comenzar a inyectar material a presión con unas presiones no tan altas, pero que permitan que el fluido epóxico comience a desplazarse hacia adentro de la fisura. La costura por gravedad se utiliza en casos de fisuras muertas que llamamos nosotros inactivas, una apertura de fisura que permita que la gravedad haga su trabajo y fisuras donde digamos muy delgadas o muy anchas también donde pues el epóxico pueda fluir. Por eso los epóxicos también se pueden conseguir en diferentes viscosidades. ¿Qué hay que hacer? Limpieza la fisura para que no se vaya, digamos, a impregnar con la arena y a encasillar ahí y a detenerse digamos, el descenso del epóxico. Hay que hacer esa piscina. No todos lo hacen. Digamos, el que tenga una buena puntería, pues se puede lanzar a hacer eso sin piscina, pero normalmente en ciertas actividades, para permitir que el flujo sea constante, se hace la piscinita, o sea, la masilla alrededor, y de esa manera el fluido epóxico va comenzando a entrar. La temperatura juega un papel muy importante. A menor temperatura, pues baja la viscosidad y a mayor temperatura aumenta la viscosidad. Entonces, por eso es importante escoger no solamente la hora del día en que se hace, sino también el nivel de temperatura ambiente que permita que eso se dé. Ahí ven ustedes en una losa, en un pavimento, eso aquí en Bogotá, se está haciendo una costura por gravedad, que ven ustedes aquí, se hizo la piscina y se hizo la costura pensando que sí, que el epóxico iba a descender y se va a hacer todo el proceso. Y la otra cara es la costura a presión, que esa costura se usa ya cuando el espacio es muy confinado, muy quebrado, se colocan unas boquillas, se coloca una masilla encima, sellando completamente la superficie, todo eso pensando en que por una boquilla inyectamos el material epóxico y ese material comienza a fluir. Y cuando salga por la boquilla siguiente, pues se tapa esta y se comienza a inyectar por las otras para ir generando, digamos, en toda la sección transversal. Entonces es un flujo de inyección que requiere un orden donde hacemos la inyección y si la fisura sale por aquí, comienza, este es el testigo, llamémoslo así, cuando inyecta por aquí y sale por este, se sellan estos dos y se comienza a inyectar por aquí. Aquí ya está llena, entonces lógicamente comienza a fluir hacia el otro lado. Ahí ven ustedes una fisura ya cubierta por la masilla con las boquillas y el tubito donde se lleva generando la inyección de esto. Lógicamente la viscosidad aquí es más baja para permitir que fluya mucho más rápido bajo esa presión y entre otras porque estamos hablando de fisuras mucho más angostas que en gravedad no funcionarían adecuadamente. Entonces, en términos generales, esa es una costura de fisuras con resinas epóxicas. Tenemos un segundo caso
donde tenemos desportillamientos, o no solamente desportillamientos, huellas, por ejemplo, cuando, ¿quién no ha visto un pavimento de concreto que están haciendo el vaciado y de repente entra una bicicleta y se monta encima, o alguien lo pisa encima, entra un perro, pasa derecho y deja las huellas? Todo eso, todas esas cositas son susceptibles de reparar con un sistema que se llama reparación a profundidad parcial, RPP. La limitación que tiene ese sistema es que solamente se interviene en la losa desde la parte superior hasta máximo 1/3 del espesor de la losa. Y cuando estamos haciendo una intervención de esas, pues lógicamente tenemos que considerar que esa porción que estamos quitando y que vamos a reponer, toca pegarla a la losa. No puede ser un material totalmente ajeno, independiente, porque ese material se va a soltar y va a generar pues, deterioro. Desportillamiento como este que ven ustedes aquí, desportillamiento en junta longitudinal y transversal, está aquí en Bogotá también. Esto fue por una mala apertura al tráfico. Se descargó una base granular encima de las losas. Por eso que la norma de Bogotá prohíbe la descarga de bases, materiales granulares encima de las losas recién construidas, porque después arrastran el material granular y desportilla no solamente las juntas, sino que fíjese que hasta desportilló el acabado superficial. Fíjese que a veces estas situaciones tienen que servir para generar controles a este tipo. Ahí ven ustedes en un corte de una losa, de un desportillamiento cualquiera, a una profundidad máximo de 1/3. ¿Qué hay que hacerle a esto? Pues a esto lo primero que hay que hacer es cortar, a generar un corte de sección. Ahorita vamos a ver en cuánto. Ahí se definió, digamos, para que no vaya a tener, digamos, un problema de material suelto por aquí, entonces se define un poco más allá. Se hace la señalización y se hace la demolición manual de esa porción de concreto hasta dejar un cajón rectangular. Aquí no estamos hablando de diagonal, aquí no estamos hablando de que quede heladito, nada de esas cosas. Hay que tratar de aplanar el fondo y cosas de ese estilo para que quede absolutamente rectangular. Esto nos abre dos caras, una cara vertical y una cara horizontal contra el concreto existente, en la cual vamos a tener que pegar ese concreto. Yo le coloco un separador de junta, porque aquí va a haber una separación que tiene que existir, que de hecho existía en la construcción cuando se hizo el corte, entonces hay que mantenerlo. Entonces no tendría mucho sentido yo colocar un material para después tener que cortar. Ahí se ve la necesidad de colocar entonces un elemento de separación. Esa línea naranja que ven ustedes ahí es el epóxico que hay que colocar, llamamos nosotros el puente de adherencia. Es el puente de adherencia entre el material, digamos, que vamos a colocar nuevo y... Esperen un segundo, que es que me están escribiendo como locos por aquí. Estoy diciendo que estoy en una conferencia. Entonces hay que pegar ese material. Y ese material se pega con material epóxico. Lógicamente, esos materiales epóxicos es diferente al otro que vimos ahorita. El otro era para coser concreto endurecido con concreto endurecido, y ahora voy a coser otro material que es concreto fresco con concreto endurecido. Entonces, fíjese que hay una gran diferencia entre uno y otro, y el cual yo debo considerar. Y después coloco material. ¿Qué material coloco? Es un material que tiene 0 contracción. Entonces lo manejo con aditivos para lograr que genere un proceso de expansión que me compense la contracción, y al final eso no se acorte. Si se acorta, pues lógicamente le genera tensiones grandes a eso. Y después lo que hago es quitar ese elemento de sellante que puse, que puede ser una lámina de icopor, y sellar con el material convencional con su factor de forma normal. Ese es el diseño de la sección. Uno toma un poquito más de espacio, este es el desportillamiento, y al final lo que hace es un cajón, y ese cajón lo que hace es lo que vimos ahorita: demarca, corta la caja, remueve ese concreto manualmente, limpia totalmente esa cavidad, prepara el concreto, lo coloca a un grado del concreto en función del tamaño, se le coloca el separador de la junta, verificación dimensional de que todo está bien, el puente de adherencia, separador de junta y el concreto, y al final se le hace un acabado superficial para que esta reparación a profundidad parcial quede completamente lista. El tercer sistema de reparación es la reparación a profundidad total. La que vimos ahorita era parcial.
Ahora es reparación a profundidad total, en la cual nosotros ya no vamos a reparar solamente un tercio del espesor de la losa, sino la totalidad del espesor. Y eso sucede cuando, por ejemplo, tenemos una fisura por contracción que va hasta abajo, tenemos fisuras transversales o longitudinales que pasan más allá del tercio, hasta abajo, pues hay que repararlas mediante esta técnica. Cuando tenemos un deterioro de las barras de transferencia, hay que repararla con esta técnica porque eso es lo que nos permite a nosotros hacer los arreglos. Entonces, cuando tenemos fisuras de este estilo, cuando tenemos bloques de este estilo, donde hay ya aquí coser una fisurita, aquí nada que hacer, aquí hay que reparar toda la losa, pues en ese momento optamos por el sistema de reparación a profundidad total que nos permite hacer este tipo de intervención. Se los quiero graficar, digamos, de una manera más dinámica. Ahí ven ustedes 3 losas. Digamos que esta losa está condenada, hay que hacerla. Yo le pudiera meter a esto un taladro gigantesco, grande, industrial, pero aquí tengo un problema y es que si yo taladro aquí muy cerca a la junta, es posible que el rompimiento de esta sección se me lleve una fisura al resto. Entonces, de esa manera yo tengo que aislar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es investigar qué es ese pavimento lo que tiene. Tiene barras de transferencia, tiene amarres, cuál es el espesor, qué tipo de concreto, en fin, toda la información. Lo segundo, aislar la zona de corte. Y aquí le hace uno un corte, no a un tercio, va hasta abajo el corte con discos de corte y aíslo completamente este pedacito y este pedacito de todo el centro. Y ahí lo que hago es demoler ya de manera mucho más industrial toda la zona central de la losa, pero dejando estos 2 bordes que ven ustedes aquí. Y estos 2 bordes tengo que hacer demolición manual con equipos mucho más ligeros, mucho más livianos, y de esa manera expongo las barras de transferencia que están aquí, expongo la base y las caras de las juntas de las losas vecinas. ¿Qué tengo que hacer? Aquí ya no tengo que usar epóxico, aquí ya no tengo que usar puente de adherencia para pegar eso porque aquí hay una junta. Entonces lo que tengo que hacer es corregir la base, si hay que corregir las barras de transferencia o de amarre y volver a colocar la losa de concreto hasta el nivel que estaba de la losa. Es un sistema, digamos, como lo ven ustedes, normal de reemplazo total de una losa. Pero a veces uno dice, es que esta losa tiene 450, la fisura está muy pegada a la junta, ¿yo para qué voy a demoler toda la losa? Pues demuele un pedazo. En ese caso, yo lo que voy a hacer es una cosa que llama reemplazo parcial de una losa, pero reemplazo a profundidad total. Entonces, lo que tengo que hacer es determinar dónde voy a hacer el corte para quitar. Digamos que la fisura esté por aquí. Acuérdense que la sesión pasada, los que estuvieron, vieron cuando mostré las curvas de momento en la losa que se cruzan con el eje neutro y me forman una cosa que llamamos los tercios. Aquí es donde hacemos el corte, precisamente en los tercios de la losa. Entonces, si la fisura está aquí, hacemos corte en este tercio. Y adicional hago el corte de aislamiento. Este ya me sirve de aislamiento, entonces demuelo este pedazo y después demuelo manualmente este pedazo. Pero este pedazo que es esta losa va a tener que quedar monolítica. Yo no puedo dejarle esto suelto, tengo que integrar. Entonces aquí voy a utilizar un puente de adherencia, pero también le voy a colocar una barra corrugada para que me sirva de, digamos, de adherente y articulador de esa punta que estoy generando nueva. Y adicional le coloco el puente de adherencia para que cuando se coloque este concreto fresco se pegue a este concreto endurecido y no se separe. Una por el puente de adherencia y 2 por la barra corrugada que le genere ese amarre. Y después por arriba eso va a parecer que es una junta, pero eso no es una junta. Eso es solamente una línea donde quedó establecido que se hizo el corte. Después se coloca el concreto normal y se llega a eso y queda la losa otra vez totalmente monolítica. Aquí vemos una reparación, eso aquí en la ciudad de Bogotá. Ahí van a darse cuenta ustedes una cosa que es medio perversa y es el uso de icopor para todo. Se usa icopor para separar la transversal, para separar la longitudinal. Lo curioso de esta reparación es que aquí no necesita icopor para absolutamente nada. Eso no es una junta de expansión, es una junta de aislamiento, nada de esas cosas. Es una junta transversal de contracción. Y yo lo que voy a hacer con el icopor es que antes la voy a separar más, entonces voy a depender solamente de la transferencia mecánica por barra y no también de la fricción que yo pueda tener entre las losas. Entonces, mucho cuidado con usar elementos que no sean
los adecuados para este tipo de intervenciones. Cuando se hace este tipo de arreglos, hay que arreglar la base si está en problemada, hay que arreglar la losa si está en problemada, o hay que colocar drenajes si es que la vía no tenía drenajes, que yo creo que es uno de los elementos más olvidados que hay, el diseño de los drenajes. El concreto es el mismo, porque normalmente ya es espesor total, tamaños grandes, entonces normalmente es la misma especificación del concreto que se colocó, se produce, se coloca, se afina con una regla vibratoria, se flota, se le hace microtextura, macrotextura, se cura, se corta y se sella, exactamente igual como un proceso constructivo de un pavimento convencional de concreto. La inserción de barras de transferencia. Este es un sistema que se ha venido imponiendo muchísimo en América Latina. En Estados Unidos se usa mucho, en Europa también, pero en América Latina, digamos, era muy reacio a este tema. De hecho, en Bogotá ya hay bastantes vías que tienen inserción de barras de transferencia. Se puede usar en dos maneras. Restituir transferencia de carga, o sea, volverla otra vez a su nivel original porque pronto hubo un problema de diámetro o de fatiga, o repotenciar pavimentos antiguos que no tenían barras de transferencia, se le pueden colocar barras de transferencia. Esto se hace en 9 pasos. Primero hay que cortar una cavidad, esa cavidad se corta, así en esas líneas que ven ustedes aquí, después se colocan los apoyos para que la barra que se coloque quede exactamente en la mitad del espesor de la losa, separador de junta, y después se coloca un grout, un material cementante cero contracción, se sella nuevamente quitando el conformador de la junta. Es 9 pasos sencillos. Como les dije, la barra tiene que quedar en la mitad del espesor de la losa. Luego, la demolición que se haga, la remoción de concreto, tiene que ser la mitad del espesor más, por lo menos media pulgada más, para que podamos tener flujo de material por debajo de la barra. Aquí lo vemos de una manera más de arriba, donde vemos precisamente que aquí se está haciendo una colocación de 3 barras en cada una de las huellas. No hay pavimentos donde no hay necesidad de colocar aquí la mitad, en otros sí, ahorita vamos a ver uno que sí, en este no. Este es un esquema donde el diseño de esto tiene que considerar el diámetro, tiene que considerar la longitud, tiene que considerar las separaciones entre cavidad y barra, arriba, abajo y a los lados, para que fluya completamente el material, y eso se replica en absolutamente todas las juntas. La cavidad, lógico, hay que diseñarla. Normalmente se hacen en una barra de estas que puede tener 45, 50 centímetros, la cavidad puede tener 90, 80 centímetros y tiene 60, 65 milímetros, o sea, 6,5 centímetros desde un lado al otro, teniendo la barra 38, 34, 32 milímetros. El corte de la cavidad se puede hacer con discos duplos, como este que se ve aquí, se hacen las 3, vamos a hacer 3, entonces se hacen 2 tandas de discos. Cuando se corta de una vez las 2 tandas. Y adentro de esto hay que cortar, hay que remover, ya sea manualmente con equipos muy pequeños o con equipos un poquito más grandes, pero con todo el cuidado para que esto no vaya a generar ningún tipo de impacto o reacción. Después, las barras. Las barras que tienen, adicional a la barra que yo les hablé la semana pasada del epóxico. Fíjense que, perdón, del anticorrosivo. Esta tiene anticorrosivo. Tiene soportes que van abajo y fuera de eso tiene un par de cápsulas a los lados. Esas cápsulas lo que buscan es que permita entre la punta de la barra y la cápsula, la tapita, por lo menos 6 milímetros para que después la losa se pueda mover de manera independiente con todo su esquema de deformación. Los sellos, se sella el borde así como se ve aquí, todo el contorno de la junta alrededor de la cavidad, hay que sellarlo para que cuando entre el grout no se meta por debajo de las juntas. Y al final se coloca la barra con sus cápsulas, con sus soportes y con su conformador de junta, que es este elemento que ven ustedes aquí. La mezcla de concreto es un material a base de cemento, pero no es el concreto convencional, es un grout, es un material que tiene tamaño de agregado muy pequeño, porque precisamente por esa cavidad de 6 centímetros, acuérdense que ustedes no pueden colocar ningún agregado que tenga más de 1/3 de la cavidad, entonces no podría tener más de 2. Pero no lo miren por arriba, miren lo que hay debajo y a los lados de la barra, que son los espacios que hay que considerar. Entonces, si tenemos 12 milímetros
de separación entre barra y pared, pues lógicamente no hay que superar el tamaño máximo del agregado a 1/3 de esa menor dimensión. Se produce el material en cantidades muy pequeñas y al final se introduce, se coloca con un puente de adherencia que se coloca para que se pegue el concreto nuevo al concreto viejo y de esa manera restituyo y esto después se endurece y se confina, entonces quedan las barras ahí metidas, pero con el anticorrosivo y fuera de eso con el lubricante, pues se van a mover de manera independiente, pero sí controlan las deformaciones de las losas generando transferencia de carga. Esta foto que ven ustedes aquí es en la ciudad de Bogotá, cerca al Campín, de hecho al frente del Movistar Arena, y ven ustedes una reposición de transferencia de carga mediante la inserción de 9 barras de transferencia en algunas juntas, fíjense que no en todas, porque el ensayo de placa que se hizo pues de falling weight no arrojó que no todas estaban mal y solamente las que arrojaron menos del 80% de la eficiencia en la transferencia de carga se le hizo reposición de este estilo. Y el último sistema que les quiero mostrar es el de fresado superficial, donde al pavimento le quitamos una capa delgada. Vean ustedes ese escalonamiento que se ve constante, es lo que llamamos nosotros un escalonamiento positivo, porque va en el sentido del tráfico. Este carro que viene por aquí va a caer de una losa de arriba hacia abajo, arriba abajo, entonces va cayendo y va cayendo y va golpeando. Entonces, para eliminar esa situación, yo le puedo desbastar todo ese pavimento para quitarle esas aristas que ven ustedes ahí y poder generar una superficie mucho más plana y mucho más uniforme, eliminando los impactos y los golpes. Alguien siempre me preguntan, y de pronto alguien ya lo tiene por ahí escribiendo, es, pero es que si yo le desbasto al pavimento 5 o 6 milímetros, le estoy quitando espesor y eso le reduce la vida útil. Pero lo que hay que considerar es que en ese momento ya estamos hablando de vida útil remanente. Esto es una situación que se da a los 20, 30, 40 años. Entonces, en ese momento ya estamos hablando de vida residual. Y lo que estamos haciendo es quitar los golpes que son mucho más dañinos que la pérdida de los 6 milímetros que se puedan tener en eso. Se hace con tambores uniformes como este o tambores con eso. Estos dos discos son para dos diferentes situaciones. Una, el de la izquierda es para restitución de perfil y es prácticamente todos los discos del mismo nivel y genera pues una restitución así, algo parecido a esto. Y este que ven ustedes aquí, que a diferencia de este, tiene muchos discos de este, pero cada 2 centímetros tiene un disco más grande, un poquito más grande. ¿Cuánto más grande? Más o menos unos 6, 7 milímetros o más de profundo, de diámetro, para que le genere un acabado de restitución de surcos. Y con eso lo que se logra es una restitución del acabado superficial, como lo ven ustedes aquí en la foto a la derecha. Una cosa es fresar, para esta máquina, por ejemplo, genera fresado, es una máquina pequeña, máquina mediana o grande y una máquina un poquito más medianita, donde tenemos diferentes tambores y diferentes resultados de la textura superficial que se ven ahí. La foto de la izquierda es un fresado por corrección de perfil, fíjense que no tiene estrías, digamos, tan marcadas como el de la derecha, y ese es para corregir el perfil de la vía. Miren el tamaño, por ejemplo, el escalonamiento, aquí se nota el escalonamiento, y cómo se ve aquí el fresado. Y aquí, fresado para restitución del cepillado. Y eso, al final, lo que muestra es que el fresado yo lo puedo utilizar en 2 condiciones. Una para corregir problemas de perfil o de IRI, que de pronto en un proyecto me lo midan, y la otra es para retexturizar cuando me exigen acabado superficial a un pavimento que ya lleva 20, 30, 40 años y que se perdió, y aquí lo que hago es un desbaste para eliminar escalonamientos y fuera de eso restituir el acabado superficial que pueda tener ese pavimento. Así de manera muy rápida y muy acelerada era lo que les quería comentar sobre temas de mantenimiento y reparación. Yo creo que el mensaje principal que está, o 2 mensajes principales que tuvimos ahí, uno es no demuele inmediatamente, dése la oportunidad de revisar el daño, de investigar y mirar si hay posibilidades de salvar ese daño y ejecutar alguna de estas técnicas de mantenimiento y reparación que uno pueda considerar. Lady, no sé si en estos 20 segundos o lo que nos queda un poquito, hacer una o 2 preguntas, si es el caso,
para poder terminar. Sí, claro. Por acá, Junior Núñez pregunta que cuál es la mejor manera o forma de hacerle una reparación al pavimento rígido luego que hacemos una intervención de un proyecto de alcantarillado. Es decir, tenemos un pavimento, toca realizar corte, demolición, instalación del alcantarillado y luego Sí. tenemos que reponer dicho pavimento. Bueno, yo creo que si hay algo en la vida mal hecho, siempre es eso. Yo lo tengo en mis presentaciones largas, de hecho yo lo tenía aquí, lógicamente me tocó pues cortar ese tema. Yo tengo una simulación de cómo se debe hacer, porque normalmente siempre que se hace una intervención de redes, siempre se corta en diagonal y a veces se cogen 4 o 6 losas. Y en ese caso, prima el concepto y es que la losa al final, después de la reparación, tiene que quedar monolítica otra vez. Entonces yo tengo que restituir otra vez con puente de adherencia el concreto que está dentro de una losa con las porciones de la losa que quedaron aisladas y de esa manera volver a restituir otra vez la monoliticidad de la losa, o sea, volverla otra vez rectangular. Yo te propongo algo de pronto al que hizo esta pregunta, si me la reenvía vía correo, yo con el mayor gusto le envío esa respuesta con todas las gráficas y todo ese tema que me parece bien interesante de cómo hacer bien una reparación. De hecho, tengo una parte de porción de todo este tema de reparación a profundidad total basado en el tema de intervención de redes de servicios públicos, que es uno de los temas más problemáticos que hay en la reposición de la losa. Ok, ingeniero, por acá también Elgin de Jesús Morales pregunta, ¿qué tipo de ensayo se debe realizar para determinar si se necesita o no? ¿Y en dónde se deben realizar la inserción de barras de transferencia de carga? Mira, ese es un ensayo que está establecido en los indicadores de desempeño del pavimento. Si ustedes se logran meter, por ejemplo, a la ANI, en los proyectos de la ANI, o inclusive en la norma en INVIAS, o inclusive en otras normas, aparecen los indicadores de desempeño, o sea, qué ensayos o qué verificaciones hay que hacerle al pavimento. Y uno de ellos es la verificación de una cosa que llamamos nosotros la eficiencia en la transferencia de carga, o sea, se hace una prueba de carga en la junta, y lo que tiene que suceder es que no exista dislocamiento entre un borde de una losa con otro, porque hay una barra ahí, acuérdese que hay una barra. Entonces, si usted carga a un lado de una losa, se tienen que deformar las dos iguales. Si eso sucede, hay el 100% de eficiencia en la transferencia de carga. Pero si por alguna eventualidad, porque usted le coloca un deformímetro al otro lado, entonces si por alguna eventualidad la losa que está cargada se deforma más que la otra, que la opuesta, quiere decir que la barra ya no está trabajando 100%. Y si la losa está out 0, pues se deforma mucho y la otra nada. Entonces, por eso las especificaciones tienen unos límites del 70 o el 80%. Antiguamente el INVIAS era el 80, ahora tiene el 70% de eficiencia en la transferencia de carga para detonar la reparación. Entonces, la reparación se hace mediante ese ensayo, se determina cuáles tienen eficiencia por debajo del 70% y en ese momento toca planear y ejecutar la inserción de barras de transferencia. Esa es una. Hay otro sistema que es la reposición de toda la canasta y eso se hace cortando los tercios, eliminando todo ese concreto de la mitad, colocando una nueva canasta y restituyendo con puente de adherencia y barras y volviendo a cortar la junta. Son otros sistemas de reparación a profundidad total que permite eso. Si me escriben esa pregunta, con el mayor gusto yo les envío esas dos posibilidades de reparación de transferencia de carga y losas. Ok, bueno, por acá Carlos Vargas pregunta, ¿qué alternativa puede utilizar cuando no tiene acceso a barras lisas para la transferencia de carga, lugares donde no se consigue ese tipo de acero liso? Bueno, hay una posibilidad y es que precisamente podemos hacer transferencia de carga por agregados. Sí, listo. Lady, terminamos esta pregunta y me tengo ya que conectar a la otra. Entonces, la transferencia de carga no se puede hacer con barra corrugada, o sea, es un error y fuera de eso genera, yo una pregunta que me hicieron de la semana pasada, respondí precisamente en esos términos, yo le mandé copia a Lady de pronto esa pregunta, deja respuesta por si la quieren socializar. Pero no, la transferencia de carga no se hace con barras corrugadas, hay otras posibilidades. Acuérdense que la transferencia es dual, tengo cortas a un tercio, luego tengo 2/3 de la losa por fisura y eso genera fricción entre fisura que la llamamos transferencia por agregados. Pero tiene que ver con el espesor, o sea, no puedo hacerlo en losas muy delgadas porque eso pues la transferencia ahí por agregados es muy baja.
Entonces, de esa manera hay que controlar, pero no se permite el uso de barras corrugadas en eso. Hay otros sistemas, de pronto si me vuelven a enviar la pregunta vía correo, con el mayor gusto les muestro sistemas alternativos de colocación de elementos cuando no hay barras de transferencia. Hay un sistema que se llama el JR+I, que permite ya con unas cosas donde generan corte de la losa diagonal para que en vez de la barra, lo que exista es un apoyo de una losa sobre la mitad de la otra, y eso puede ser un sistema alternativo, pero barra corrugada lo que hace es todo lo contrario, le amarra la losa y la fisura. Bueno. Ok, bueno, muchísimas gracias, Listo. ingeniero, por este webinar. Recuerden que si tienen algunas inquietudes, sabemos que por el compromiso que tiene el ingeniero Diego, no podemos continuar, pero pueden escribir al correo diegojaramillo@procem.co o también a campus.ultra@ultracem.co. Allí le vamos a estar dando respuesta a sus inquietudes que no logramos responder en este momento. Y ya saben que a través de nuestras redes sociales de Cemento Ultracem pueden estar actualizados de todas las capacitaciones que realizamos a través de Campus Ultra. Y el próximo jueves ya finalizaremos este ciclo de conferencias de actualización con el webinar Patología de Pavimentos de Concreto más allá de las fisuras. Entonces los esperamos el próximo jueves a la misma hora para finalizar este ciclo. Muchísimas gracias, ingeniero, por su tiempo. Muchas gracias, Lady. Muchas gracias a todos y me disculpan un poquito la celeridad, pero compromisos son compromisos. Hasta luego. Que les vaya muy Claro bien. que sí, nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Gracias.